que es imposible implantar una idea de suicidio a alguien. Más bien, la persona que se quiere suicidar ya lo está pensando. Y cuando tú le preguntas, haces algo bonito porque estás mostrando empatía y a la vez también estás obteniendo información para ayudar, ¿no? A nosotros nos encanta crear contenido y publicar todas las semanas. Y la mejor manera de demostrarnos su apoyo es dándonos like, comentando y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Además, pueden compartir esto con alguien que ustedes crean que les puede ayudar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Radio Minded. Hoy día tenemos a un invitado súper especial. Él es Álvaro Valdivia. Él es psicólogo clínico, es suicidólogo, es fundador de Sentido, que es un centro de prevención del suicidio. Y hoy día vamos a hablar sobre el suicidio, vamos a hablar sobre suicidología, este tema que no es fácil de conversar, pero creemos que es muy importante hablarlo y quitarle un poco el tabú. Pero ¿quién mejor que Álvaro para contarnos sobre este tema, hablar un poco sobre lo que hace, cómo ayuda, cuál es su perspectiva? Pero antes que nada, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal hoy día? Bien, bien, feliz de la invitación. Gracias por tenerme aquí y por darme la oportunidad de hablar un tema que sí, a veces es un poquito complicado para las personas que no lo conocen, pero muy feliz de la invitación, o sea que muchas gracias. Sí, nosotros también, recomendadísimo por Joaquín, que ni bien hablamos del tema, dijo Álvaro es el men que tenemos que invitar. Gracias. Y no me olvido, Joaquín, Joaco, ¿cómo estás? Gracias. Es difícil que ¿Estás te bien? olvides de mí, estoy acá frente tuyo, pero... No me olvido de ti. Bien, todo bien. Contento también de este tema, me parece súper interesante. De hecho lo es. Y si quieres, Álvaro, cuéntanos un poco, ¿qué tal si arrancamos hablando sobre Sentido? Como qué es lo que hacen y cómo llegaste a fundar este centro y digamos un poco cómo tu camino profesional te llevó hacia esto específico, ¿no? A ver, voy a resumirlo porque es un poco larga la historia. Bueno, Sentido es el Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio. Entonces, básicamente, lo que hacemos es dedicarnos a trabajar en investigación, en prevención primaria y en psicoterapia para personas en riesgo suicida y para personas en duelo por suicidio, ¿no? Eso es digamos, lo principal. También atendemos a otras personas que vengan, no sé, por ejemplo, porque tienen ansiedad, porque tienen depresión o algún otro problema clínico, pero digamos que la especialidad se dirige hacia estas personas y familiares, etcétera, ¿no? Y bueno, trabajamos con pacientes a nivel particular, pero también hacemos charlas para empresas, hacemos investigación, hacemos capacitaciones sobre prevención del suicidio para diferentes, la mayoría en realidad, empresas del sector educativo, pero también para diferentes personas que quieran capacitarse, ¿no? Sí, eso es lo principal. Con respecto al centro, también tenemos un grupo de apoyo en el duelo por suicidio, que es un grupo gratuito para personas que han perdido seres queridos por suicidio, que dirijo yo también desde el 2017, o sea que ya son, ¿cuántos? ¿7 años? 7 años. Qué bestia. Sí, o sea, esa es como la historia del centro en sí, ¿no? Ahora, ¿por qué lo fundé? Esa es la parte larga, pero digamos, si la resumo, en realidad yo ni siquiera quería estudiar psicología, o sea, yo lo que quería era ser escritor, pero la vida me llevó por diferentes caminos, por muchas cosas que me pasaron, pero particularmente con Sentido, así para ser un poquito más concreto, lo que me pasó a mí fue que cuando yo tenía 17 años, yo estaba en el colegio, en aquel colegio que Joaquín también conoce, y bueno, estaba en quinto de secundaria. Y bueno, mi colegio es un colegio bastante particular, es un colegio católico, un tanto difícil para personas que no sean heterosexuales, yo soy gay, entonces era un poquito complicado para mí. Y bueno, el hecho es que yo a los 17 años estaba pasando por una depresión, mi mamá había fallecido cuando era niño, estaba con varias cosas. Y un compañero de mi promoción, a quien yo no conocía mucho porque nos había tocado muy pocas veces, creo que nunca nos había tocado en el mismo salón, y que era más bien del grupo de los un poco más divertidos y yo era del grupo de los un poco más callados, por decirlo de manera un poquito más elegante, empezó a conversarme en el salón y empezamos a hablar y en realidad lo que él quería era conocerme más porque quería estar conmigo, o sea, empezó a giliarme, para decirlo, por decirlo sencillo, ¿no? Y tuvimos una relación, él fue mi primer novio, fue mi primera relación de pareja, mi primer todo, ¿no? Pero él había tenido muchos problemas emocionales en su vida bastante severos y a mí me contó varias de las cosas que él había vivido, entre ellas había tenido un par de intentos de suicidio,
durante la época del colegio anterior a quinto de secundaria, o sea, creo que segundo o tercero de media. Y bueno, estuvimos una época, o sea, como una relación, digamos, de pareja. Terminamos la relación antes de que acabe el año de colegio. Y cuando terminó el año escolar, hace mucho tiempo, porque eso era el año 99, había una revista que ya no existe, creo bueno, que tenía que ver con cosas de la promoción que salía en quinto de secundaria, y como yo escribía, yo era editor de esa revista. Entonces habíamos acabado ya el año escolar, pero yo me seguía reuniendo con varios compañeros del colegio porque estábamos editando la revista. Y bueno, yo ya no tenía ningún contacto con este chico, pero bueno, pasaron varias cosas. El hecho fue que yo en esta reunión, que fue en enero del año 2000, estábamos hablando acerca de la revista, y un amigo de mi promoción, porque todos éramos del mismo año, le dijo a otro chico, éramos creo que 5 o 6 personas, estábamos como ahorita sentados acá y estábamos viendo las cosas de la revista, y yo empecé a escuchar cómo conversaban entre ellos. Y uno le decía al otro, oye, ¿se enteraron de lo que le pasó a X? Y yo como que estaba un poco asustado, ¿no? Porque nadie sabía que yo era gay en aquel momento, nadie sabía que habíamos sido pareja, todo fue oculto, por razones evidentes de aquella época y la manera como se llevaban las cosas. Entonces empezaron a especular acerca de lo que le había ocurrido, que yo no sabía lo que era, y un compañero le dijo al otro, se cayó, ¿no? Y yo me quedé así como asustado, y después de eso otro compañero le dijo al otro, él no se cayó, no me acuerdo si dijo él se suicidó o él intentó suicidarse, de manera bastante directa, ¿no? Para mí fue súper fuerte, fue muy horrible, porque yo recuerdo claramente que como no éramos amigos para ojo de los demás, porque éramos de grupos diferentes, claro, y porque además no sabían que habíamos sido pareja, y porque tampoco no sabían ellos que nosotros éramos gays, yo me quedé callado. Y me tragué todo y lloré en silencio y nadie se dio cuenta, y empezaron a decir un montón de cosas. Y fue bien feo porque cuando yo salí de esa reunión, yo no supe si había muerto o no. Entonces me fui a mi casa a llorar solo, horrible, horrible. Y yo estaba pensando, ¿y qué le pasó, no? Porque nadie me estaba diciendo con claridad lo que había ocurrido. Creo que una semana después me enteré que no había fallecido. Pero yo tuve un pensamiento que me persiguió durante cierto tiempo, que fue un poco feo para mí, porque el intento de suicidio que él tuvo fue muy violento, ¿no? Yo no suelo decir, ni con pacientes, ni con alumnos, ni en capacitaciones, sobre cómo las personas intentan suicidarse, porque me parece que no es algo que sea necesario. Entre profesionales sí, con pacientes en una consulta concreta sí, pero en general es como algo que yo no digo mucho, ¿no? Pero el hecho fue que había sido un intento muy, muy violento. Y yo pensé, en aquel momento hubiera sido mejor que muera, porque lo que le ocurrió médicamente hablando fue devastador. O sea, su cuerpo casi se rompió por todos lados. Y bueno, el hecho es que sobrevivió. Y yo recuerdo que días después de que me enteré que había vivido, fue también muy difícil, porque yo, que aún estaba enamorado de él, por más que no estábamos juntos, pensaba, le quiero mandar una carta al hospital. Y claro, es el año 1999, ahora todo es mucho más fácil porque mandas un WhatsApp y punto, pero en esa época, o sea, yo soy de la época que llamabas por teléfono y pasaba a ser Roche, que aquí contestaba en esta casa, sí, fax y todo eso, ¿no? O si escribes algo, la gente sabe quién eres, en fin. Entonces yo dije, tengo que mandarle algo, ¿no? Y dije, pucha, ¿por qué más nos pasará esta carta? Al final escribí algo como neutral, pero tratando de darle mi apoyo. Y bueno, él recibió la carta, su mamá se la entregó, y después de eso desapareció por un año. La familia dijo que se había ido de viaje, lo cual era mentira. Había estado hospitalizado, primero médicamente, luego psiquiátricamente durante muchísimo tiempo. Y en todo ese transcurso, que fue más de un año creo, nadie tenía contacto con él. Yo me enteré luego de todo lo que había pasado, porque me llamó, que ya estaba mejor, que ya, digamos, tanto médicamente como psiquiátrica y psicológicamente estaba mejor, y me reuní con él después de como un año y medio, conversamos acerca de lo que había pasado. Esa experiencia, tiempo, claro, sí. Bueno, hemos vuelto a hablar varias veces, ¿no? Él todavía es un paciente que sigue un tratamiento, está con vida, y bueno, hemos hablado en varias oportunidades, conversaciones que han sido un poco complicadas por todo lo que pasó, ¿no? Pero esa experiencia para mí fue tan traumática, pero así tan traumática, que yo no me di cuenta que fue lo que me llevó a estudiar psicología, a hacer la maestría en suicidología y abrir sentido.
O sea, fue bien raro porque yo durante mucho tiempo me metí o sea, como decimos los psicólogos, como que lo racionalicé el tema, ¿no? Entonces empecé a formarme, a investigar, a enseñar, conseguí una maestría en Suecia, me fui a la maestría que era la única que tenía esto y durante años me la pasaba atendiendo pacientes, hablando con personas, escribiendo, publicando y nunca me paré a mirar lo que me había pasado porque era muy feo. Y seguí hasta que en el año 2017, sí, año 2017 yo estaba en la universidad y era profesor y estaba en una clase de tesis, que eran esas clases terribles que son 4 horas seguidas y que todo el mundo está sufriendo por el tema de tesis y qué sé yo. Yo era profesor de tesis, fui 5 años profe de tesis. Entonces, bueno, era una clase de 6 a 10 de la noche y estábamos en clase y había una alumna que estaba presentando su tema de investigación, yo investigación cualitativa sobre todo, entonces estaba como tratando de guiarle, qué sé yo. Era un salón como, no sé, con 40 personas, acabamos súper tarde, yo llegué a mi casa a 11 de la noche, súper cansado, me eché a dormir, y en aquella época yo dormía con el teléfono prendido. Y ya, me eché a dormir, y a las 5 de la mañana empecé a sonar mi teléfono, y sonaba, y sonaba, y sonaba. Y yo, entre dormido y despierto, veía el número y lo apagaba constantemente porque quería dormir, ¿no? O sea, estaba cansado. Pero luego de varias veces que quien me llamaba insistía, dije, oye, de repente es algo importante, ¿no? De repente es un familiar, qué sé yo, que lo han robado, no sé. Desconocido. Sí, era un número desconocido. Claro. Entonces decidí contestar. Y quien me estaba llamando era esta alumna con la que había estado la noche anterior, que es una persona que yo quiero muchísimo. Y fue una llamada muy complicada porque ella me llamó y me dijo, primero me dijo, Álvaro, perdona que te llame a esta hora, he conseguido tu teléfono, me lo llamó creo que alguien que tenía mi número. He conseguido tu teléfono porque necesito que me ayudes. Mi mamá acaba de abrir la puerta del cuarto de mi hermano y lo acaba de encontrar muerto porque se había suicidado. Y estoy frente al cuerpo de mi hermano y no sabemos qué hacer. Y yo escuchaba los gritos de su mamá que estaba desesperada, por supuesto, ¿no? Porque el chico ya había fallecido. Yo he borrado la conversación, no la recuerdo, porque me jaló toda la historia anterior, más otras cosas que me habían pasado. O sea, fue muy difícil, ¿no? Ya tiempo después, conversando con ella me ha dicho a mí lo que yo le dije en esa llamada telefónica. ¿No tienes recuerdo de No tengo ese ningún momento? recuerdo, pero cuando ella me ha dicho lo que yo le dije, sí he pensado, bueno, es algo que yo probablemente le hubiera dicho a una persona. Tiene sentido, claro. O sea, por ejemplo, que no toquen el cuerpo, que llamen a la policía, que no tienen que quedarse mirando el cuerpo mucho tiempo. Varias cosas que le dije que se hacen porque muchas veces cuando hay un suicidio, muchas veces no, siempre que hay un suicidio se investiga porque hay homicidios que se hacen pasar por suicidios. Claro. Entonces es algo bastante engorroso que los sobrevivientes tienen que hacer. Entonces yo le di algunas cuantas indicaciones, ¿no? Pero esa experiencia fue tan fuerte, tan fuerte que ella fue como que me obligó a parar y a decir, ya, tengo que llevar esto a mi terapia, tengo que hablarlo porque no puedo pretender, pues, formar un centro y capacitar personas y atender pacientes y nunca mirar para adentro, ¿no? Y de ese momento hasta el día de hoy ya ha sido un proceso muy largo de sanación, porque ahora lo cuento con tranquilidad, pero antes, o sea, era llorar y llorar y llorar y luego en la garganta y delante de alumnos, o sea, era muy difícil, ¿no? Pero bueno, cada vez que lo cuento es como que ya me siento un poco más tranquilo, porque el trauma es bien corporal, ¿no? Entonces lo sientes en la garganta, lo sientes en la barriga y es muy difícil. Pero esa es la verdadera razón. O sea, yo he tenido en mi vida en realidad 6 contactos con suicidio, todos del lado de la pérdida. Hay otros más, pero estos son los más complicados. O sea, son los que más me han afectado. Y en verdad es por eso. O sea, esa es la razón verdadera. Si eso no me hubiera pasado, de repente sería escritor y ni siquiera sería terapeuta. Esa es la verdad del asunto. O sea, que esa es la historia que le he resumido lo más posible. Y viene de, claro, como algo muy personal, lo cual hace que que claramente ya no es un proyecto, es algo que existe, algo que funciona, sea tan, como, creo yo, que le puedes poner más de lo que diría si fuera un trabajo normal, que es un poco Es que no es un personal. trabajo. Exacto. Para mí no es un trabajo. O sea, yo desde que empecé a hacer esto dije, para mí es 2 cosas. Es sanar heridas mías vinculadas con lo que hacía, que era el error que yo cometía porque pensaba que me iba a sanar lo que me traumatizaba. Eso ya lo dejé. Y es una misión. Yo lo veo como una misión. O sea, es algo que hago porque siento que necesito hacerlo. Obviamente es mi trabajo, ¿no? Claro. Pero nunca lo he visto como trabajo. Tanto es así que ya en la parte un poco más chistosa del asunto, yo, claro, he hecho un centro, pero yo nunca fui buen administrador, o sea, los psicólogos no nos enseñan nada de eso, ¿no? Y de un día para otro fue como, oye, tienes que aprender sobre... Flujo de caja. Sí, y SUNAT, y sobre, qué sé yo, registros públicos, y yo, ¿qué es esto? Yo, ¿no? Y ahora lo tengo que hacer porque, claro, es un trabajo real, ¿no? Y es algo profesional, pero el inicio nunca fue ese. Claro. Jamás, o sea, ni por acá.
No es como lo que tú dices, lo que trataba de decir hace un rato, era como que sea tan personal hace ese sentido de misión que tú lo has explicado mejor, ¿no? Definitivamente. Y hace un rato hablaste de, claro, como la persona que se suicida, fallece, y las personas, el entorno familiar, que sufre un luto totalmente distinto. Me gustaría empezar por el lado de la persona que toma la decisión. ¿Cómo se arranca un proceso terapéutico con esa persona? Si es posible, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo llegan a ti? ¿En qué situación generalmente? Bueno, nosotros en realidad, a ver, puedo como que partir en dos la respuesta, ¿no? Desde la perspectiva de la búsqueda propiamente dicha, nosotros tenemos algo que es bien particular, que es que la mayoría de los pacientes que nos buscan, quizá todos, no lo sé, nos buscan por esa especialidad, porque nosotros no somos un centro de una corriente terapéutica, que es algo que mucha gente hace. Nosotros somos un centro que trabaja una problemática concreta, que es un problema de salud pública llamada suicidio. Y en torno a eso hacemos terapias basadas en evidencia para esto. Entonces, no nos promocionamos como un centro de una corriente terapéutica propiamente dicha, ¿no? Entonces, la gente que nos llama, o sea por llamada telefónica o por registro en una página web, porque también nos llegan pacientes por allí o por WhatsApp o por lo que fuera, casi siempre cuando hacemos el primer contacto, desde el inicio nos dicen que se quieren suicidar y nos buscan por eso, como cualquier persona que busca una especialidad. Claro. Entonces el contacto es bastante fluido, ¿no? Lo cual yo sé que no es común, porque en realidad muchas personas que van a otros lugares de atención terapéutica no necesariamente le cuentan al terapeuta desde el inicio que se quieren suicidar, porque es bien difícil, es bien doloroso también. Y hay personas que a veces tampoco tienen un buen trato por parte de profesionales, ¿no? Es algo bien complicado. Entonces, en realidad, es algo atípico, ¿no? Pero la mayoría de personas llegan así, o porque han perdido a alguien por suicidio también, claro, y nos buscan o por el grupo o por la terapia, ¿no? Eso es el contexto laboral propiamente dicho. Ahora, retrocediendo a lo que me preguntabas de cómo se inicia el tratamiento, en realidad, o sea, hay 4 cositas bien chiquitas que quiero decir que creo que le puede servir a la gente que escucha también, porque es una forma muy sencilla y muy validante entender el suicidio, ¿no? Ya, a ver, para hacerlo sencillo, en realidad el suicidio yo siempre digo que es sinónimo de sufrimiento. Además que es chistoso por el lenguaje, ¿no? Porque los dos empiezan con E y se terminan con O, como que tienen varios parecidos. Pero yo siempre que hablo sobre el suicidio o siempre que enseño a mis alumnos sobre el tema, les digo, lo primero que tienen que saber es que el suicidio es sinónimo de sufrimiento. Las personas que empiezan a suicidarse lo hacen porque sufren, por la razón que sea. O sufres por algo que te ocurrió que no has podido sanar, o sufres por algo que te está pasando ahorita, en el presente, que te duele un montón, o por la imaginación de algo que te podría ocurrir más adelante. No importa la temporalidad, el hecho es que algo te está pasando. Cuando una persona sufre, intenta hacer cosas porque el sufrimiento disminuye, ¿no? Entonces yo puedo intentar ir a terapia, puedo intentar viajar, puedo intentar hacer deporte, trabajar todo el día para no pensar en lo que me pasa. Escaparte en la fiesta. Drogas, escaparme en la fiesta, sexo, parejas, lo que fuera, ¿no? Y a algunas personas estas estrategias les pueden funcionar, ¿no? Idealmente la terapia. Pero habrá otras que de pronto, por alguna razón, que tampoco tenemos por qué comprender, porque cada persona es un mundo, quizá, por más que lo intenten, con muchas estrategias no les funcionan y el sufrimiento persiste. En ese contexto, si yo estoy meses de mi vida pasándola mal y nada me funciona, es totalmente normal pensar en suicidarse. Y al final el suicidio termina siendo una estrategia de afrontamiento ante el dolor. Claro. Porque la persona lo que está buscando es dejar de sufrir. En este caso, dejar de sufrir por la muerte que viene del suicidio. Pero nosotros lo que le decimos a los pacientes es, no es que querramos que no te suicides porque querramos obligarte a vivir, sino que queremos darte estrategias que tú puedas utilizar para que no tengas que recurrir al suicidio como la única estrategia. Porque el suicidio tiene algunos problemas. El primero es que es radical, no hay vuelta atrás. Claro. El segundo es que te quita la oportunidad de construir nuevos recuerdos, o de conocer a esa persona que te hubiera ayudado, o de conocer a ese terapeuta que te hubiera ayudado, o de hacer ese viaje que te hubiera servido. Te lo quita todo porque ya naces acá, ¿no? Y el tercer problema del suicidio es que no acaba con el sufrimiento. El sufrimiento le cae a las personas que están alrededor, a los que estamos. Sí. Yo siempre digo que cuando hay un suicidio es como una bomba atómica que revienta y arrasa con todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces la gente que llega buscándonos llega con un nivel de sufrimiento muy fuerte que muchas veces es incomprendido, porque hay muchos mitos con el suicidio también, ¿no? Y tal vez incluso hasta invalidados en varios casos. Claro, porque los mitos invalidan, ¿no? O sea, hay gente que dice, la persona que lo quiere hacer solo llama la atención y no hay que hacerle caso. Y yo siempre digo,
si una persona llama mucho la atención y grita y chilla y hace escándalo, yo digo qué bien, porque me está comunicando que sufre, ¿no? Claro. Y yo siempre me acuerdo, todas las personas que van al grupo de apoyo en el duelo, sí, casi el 100%, han dicho alguna vez cómo me hubiera gustado que mi familiar llamara la atención, que hiciera pues un acto así recontra obvio, y yo saber que estaba mal, en lugar de abrir la puerta y encontrarlo muerto en el cuarto, ¿no? Porque es otra mirada. Pues es algo que suele pasar, o sea, cuando alguien, un familiar suyo, alguien cercano, siempre está esto de pude haber hecho algo, o porque me llamó y no contesté, o porque no le pregunté, o porque vi, lo intuí, pero no hice más. Eso imagino queda del otro lado como una carga que si no lo trabajas, imagino queda toda tu vida, tal vez. Sí, es parte de las muchas cosas que hay que hacer para ayudar a... El término técnico es sobreviviente a pérdida por suicidio, la persona que ha perdido a alguien por suicidio, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho también con trauma, porque es una experiencia muy traumática, para lo cual hay que tener una formación concreta en trauma. Incluso saber mucho sobre sistemas familiares, porque la familia queda muy devastada y con muchas emociones muy diferentes también. O sea, en una misma familia puede haber alguien que esté molesto, alguien que tenga vergüenza, alguien que tenga cólera, alguien que esté triste. Y a veces no hablan, muchas veces se invisibiliza el tema y es un duelo como no visto por los demás, ¿no? Entonces es bien difícil, es bien duro. Sin contar el haber encontrado el cuerpo, la imagen que te queda, lo que hace la policía, lo que pasa días después, la misma ideación suicida que muchos podemos tener luego de la pérdida. O sea, es bien duro, es bien difícil, ¿no? Entonces son varias cosas que hay que trabajar, claro. Sí. Y Definitivamente. o sea, todo ese rato estaba pensando, claro, a partir de esto, cuando alguien no llama la atención justamente, ¿no? Y estas preguntas que a veces, como cuentas, hace la familia de, oye, si hubiera hecho, ¿no? Si hubiera llamado la atención para poder hacer algo al respecto. ¿Hay diferencias? O sea, creo que quiero partir de otra cosa antes del lado quizás más de la patología, como se asocia normalmente el suicidio a la depresión, que me imagino que es la mayoría de los casos, pero hay más patologías que a veces se encuentran también asociadas al suicidio que no necesariamente sean la depresión, por un lado, y lo otro también es justamente lo de los síntomas, ¿no? Cómo darse cuenta, porque hay personas que lo llevan muy por dentro, ¿no? Y que es una idea que está ahí cocinándose, ¿no? Y al menos que a veces las personas recién lo hablan cuando van a terapia y logran hablar y decir incluso a veces planes que ya tienen hechos, ¿no? Y se demoran en decirlo en terapia también. Y se demoran en decirlo, sí. Claro, porque Pero duele. ¿Cómo pueden haber otras formas cuando no es alguien que llama la atención? Sí, claro. ¿Qué otras formas pueden haber de notarlo? Esas dos. Mira, de lo anterior, sí, o sea, hablando de diagnósticos, digamos, sí, la depresión es un diagnóstico que se asocia un montón con suicidio, pero sí, tal cual como dijiste, no es la única. Yo estoy bien metido en el mundo de trauma y de disociación ahora, entonces la relación entre trauma y suicidio es brutal. O sea, las experiencias traumáticas de la infancia te disparan 12 veces más la ideación suicida, porque al final el trauma, pues ya lo que te dicen muchas de las teorías contemporáneas es que no es psicológico, es físico, ¿no? Te daña el sistema nervioso, te daña el cerebro, o sea, es algo muy, muy físico, ¿no? Entonces yo creo que trauma es otra experiencia u otro diagnóstico, si quieres. Pero claro, pero es como transversal a los típicos diagnósticos psiquiátricos o sí, porque muchas veces por eso se desarrollan los diagnósticos. Claro. ¿Sí? Bueno, también desregulación emocional, bipolaridad, consumo de drogas, TLP, hay varios diagnósticos, ¿no? Bueno, y en cuanto a lo otro, de verdad la mejor forma de advertir es preguntando. Entonces, si alguien sospecha que hay una persona que se quiere suicidar, lo mejor que se puede hacer es preguntar. Hay muchas personas que creen, que es otro mito también, que preguntar le va a implantar la idea a otra persona, y es falso. O sea, hay un montón de investigación muy contundente que te demuestra de manera muy contundente que es imposible implantar una idea de suicidio a alguien. Más bien, la persona que se quiere suicidar ya lo está pensando, y cuando tú le preguntas, haces algo bonito porque estás mostrando empatía y a la vez también estás obteniendo información para ayudar, ¿no? Ahora, hay personas que, por ejemplo, les cuesta incluso pronunciar la palabra suicidio, ¿no? Yo siempre digo, ya de manera un poco chistosa, yo creo que soy el único que, no sé, pues pronunciará la palabra suicidio al día 30 veces, porque todo, o sea, es con los pacientes o en las clases, ¿no? Entonces yo lo tengo muy normalizado, pero yo sí entiendo que para alguien
incluso decir suicidio puede ser difícil. Claro. Los mismos pacientes también, ¿no? Entonces, si las personas se sienten listas para preguntar, la mejor pregunta es, ¿estás pensando en suicidarte? Esa es la mejor pregunta. Pero si a alguien se le hace muy difícil, hay una forma un poquito más periférica que en realidad busca el mismo objetivo. Si, por ejemplo, yo sospechara que tú, por ejemplo, Joaquín, te quieres suicidar, y te podría decir, oye, Joaquín, otras personas que se sienten mal, así como tú, pueden pensar en suicidarse. ¿Lo estás pensando tú ahora? ¿No? Y cumple el mismo objetivo también. Esa es la mejor forma de saber. Ahora, también se pueden advertir algunos comportamientos o hábitos que llaman la atención. Si yo, por ejemplo, te mando mis cuentas, o te dejo un testamento, o te dejo mis claves, o me aíslo, o hago un contacto de legado en redes sociales, o me despido, o de pronto estaba muy mal y de un momento para otro estoy súper bien porque probablemente ya decidí que me voy a suicidar. Y te sientes como liberado. Sí, o tranquilo de que ya tomaste una decisión que te estuvo como torturando mucho tiempo, ¿no? Porque en realidad una de las cosas que también se ve, y eso trae un poco más de pronto del tratamiento de disociación y de trauma, pero las personas no somos unidimensionales, somos multidimensionales. Entonces, cuando llega un paciente que te dice que se quiere suicidar, hay una parte suya que se quiere suicidar, hay otra parte que no quiere hacerlo, porque esto no vendría a terapia. Claro. Entonces, uno tiene que hacer alianza con la parte que se quiere quedar, pero eso es difícil, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues a veces las personas muestran, sí, signos muy evidentes de que quieren partir, pero también tú dices, si se quiere suicidar, ¿por qué se va a un restaurante, por ejemplo? ¿No? Porque hay una parte suya que quiere vivir. Claro. Entonces no es tan... No es tanto una... Exacto. No es tan todo nada y no es tan radical tampoco, ¿no? Mucha gente lucha con la idea durante muchísimo tiempo, independientemente de si la actúa o no. Claro. Eso también pasa muchas veces. Claro. O sea, ahora, por ejemplo, o sea, por un lado, mientras hablabas me ponía como pensar en casos que han estado en algún momento cerca, no directamente cerca, pero tal vez a alguien cercano de alguien cercano mío, que va por un lado como lo que tú mencionabas, ¿no? Pero a mí me ponía a pensar en otro caso que fue mucho más mediático, ¿no? Alan García. Y me ponía a pensar como, claro, eso también fue un suicidio. A mis ojos fue como tal vez algo que pasó como de impetuosamente en un momento como de que tenía que hacerlo. Claramente yo no estaba en los zapatos del personaje y sé qué sentía, pero como veo como uno como muy reaccionario, un poco como a lo... en Japón hay este concepto con el suicidio, ¿no? Hay una forma distinta de verlo versus a lo que me estás comentando ahora, ¿no? Entonces como lo veo de diferentes maneras y me traía como diversas reacciones o pensar el suicidio de diferentes formas, ¿no? Es interesante, ¿eh? Porque yo no sé si es que realmente sea tan distinto. Por ejemplo, hablando particularmente de Japón, sí, efectivamente, antiguamente, no tanto ahora, había una visión distinta sobre el suicidio en sí. Pero cuando hablamos de sufrimiento, es igual, ¿no? Claro. Entonces es como más bien decir algo así como, si sufres tanto y decides suicidarte, pues tienes el derecho a hacerlo, ¿no? Pero el tema en el fondo es el sufrimiento, no es el suicidio. El suicidio viene como consecuencia del sufrimiento. Claro. Y es bien, no sé cómo decirlo, es bien diferente según la percepción de las personas, porque, por ejemplo, les cuento una anécdota, o que no es una anécdota, es una historia real de una paciente también. Esta es una mujer cuyo hermano falleció por suicidio, y ella, cuando asistió al grupo y cuando conversó conmigo, ella me dijo que ella tenía un poco de reparo de hablar con los otros pacientes del grupo, porque su visión de la muerte de su hermano, en palabras de ella, era como muy distinta a lo que otros sobrevivientes pueden pensar. Entonces ella lo que nos contó fue que ella sabía que su hermano estaba mal y ella sabía que su hermano había tenido intentos antes. Y ella había hablado con mucha honestidad con su hermano y le había dicho que si realmente él sentía que su sufrimiento era tan fuerte que ya no podía continuar, que ella lo apoyaba y que ella le decía que por supuesto que si él deseaba acabar con su propia vida, que lo haga, ¿no? Y lo conversaban, eso es lo que nos contaba, lo conversaban muchas veces. Sin embargo, ella le pidió a él un favor, ella le dijo, cuando lo hagas llámame para acompañarte. Entonces, lo que a ella le traumatizó muchísimo y le generó mucho dolor no fue que su hermano se suicidara, sino fue que lo hiciera solas. Entonces lo que ella nos contaba, que a ella le movía muchísima tristeza,
era imaginarse que su hermano tuvo que morir solo. Entonces ella nos decía, yo hubiera querido cogerlo de la mano para acompañarlo hasta el último momento y como decirle, oye, está bien, yo estoy contigo y te acompaño hasta el final para que no tengas que morir solo. Pero como él decidió hacerlo solo, le quitó esa oportunidad. Claro. Entonces para ella no era tanto el suicidio, sino el que tuvo que sufrir en silencio y estando solo. Entonces cada mirada es distinta. Una perspectiva muy distinta. Es muy diferente. Oye, qué fuerte, ¿no? Creo que también me imagino como ya entrando en ese caso, ¿cómo habrá sido? ¿No? Ya me pongo como comencé a volar a hipotetizar, pero quizás por la forma en la que él había decidido hacerlo. No lo sé. Tal vez es algo que no... Quizá, no lo sé. No sé, que puede ser tal vez porque hay suicidios más violentos, ¿no? Hay otros quizá que son menos. Creo que también hay una diferencia usualmente en la forma de suicidarse entre mujeres y hombres. Un poco, sí. ¿No? Un poco. O sea, en realidad, pero eso ya es como, digamos, epidemiología, ¿no? Sí es cierto que los hombres suelen utilizar como métodos un poco más violentos, pero más mujeres intentan suicidarse que hombres. También. Entonces, sí, hay ciertas diferencias de género también, sí, es verdad. Sí. Y hablando un poco más sobre digamos, creo que hay un tercer componente, ¿no? que me puse a pensar mientras hablábamos, que era la mirada de los de afuera. Por eso no te dijiste como una de las emociones, la vergüenza, ¿no? ¿Cómo se maneja, digamos, me imagino que en diversas sociedades tal vez el tema del suicidio está visto de una manera distinta. Justo ahora también hablando, como recordando esto de la cultura japonesa que tú mencionas de hace años. Obviamente yo no sé tanto al respecto, pero me imagino que debe estar visto de una manera distinta por diversas sociedades, o tal vez menos tabú en otras en donde tal vez se acepta un poco más como tal vez es una decisión propia y se abre un poco más por ahí, pero no sé si existe algo así como una diferencia que sea muy clara. Hay un montón de diferencias a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel nacional, sí. Uf, eso es como para otro podcast. Pero sí, o sea, hay muchas diferencias, ¿no? Pero hay unas cuantas ¿cómo diría? Como semejanzas que siempre se cumplen, ¿no? Una es la que les dije acerca del sufrimiento, ¿no? Esa es la básica. Esa es la básica, pero a esa incluso hay otra cosa que es más importante, que creo que también vale la pena decir porque muy poca gente la piensa, y es raro que no lo piensen porque es bastante común, y es que hay mucha neurobiología para suicidio también. Entonces yo he trabajado con muchos pacientes que han tenido 4 familiares que se han suicidado, 5 familiares que se han suicidado en la familia directa, ¿no? Entonces allí, cuando uno ve esto, tiene que recordar que en realidad, por ejemplo, cuando una persona va a terapia, lo que se busca hacer con la terapia son cambios epigenéticos en el cerebro. ¿Para qué? Para que la persona no tenga que recurrir al suicidio. También, en cualquier terapia es eso, ¿no? Son cambios epigenéticos en el cerebro siempre, pero acá es como mucho más... ¿A qué te refieres con cambios epigenéticos? Se refiere a los cambios que tú buscas en la estructura cerebral, ¿no? De tu propia estructura epigenética, o sea, de tu propio sistema nervioso, cerebro, etcétera, ¿no? Porque la terapia no solamente es sentarte y hablar. O sea, las investigaciones lo que ven es que, por ejemplo, la medicación, si tú comparas medicación con terapia, los cambios a nivel cerebral son los mismos, con la diferencia que la medicación es más rápida porque, claro, es una sustancia que entra de frente al cerebro. Pero las terapias basadas en evidencia hacen cambios epigenéticos como lo hace la medicación. Pero cuando estás con una persona que dentro de la multicausalidad, porque el suicidio nunca es por una razón, es por varias, tiene un componente neurobiológico fuerte, es como decirle que tiene que ir más o menos en contra de su propia epigenética y en contra de su propio cerebro, y eso es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Entonces decirle a una persona de forma invalidante, oye, tú solamente quieres llamar la atención cuando tienes a 4 familiares que se han suicidado, es bien injusto. Toda la predisposición, ¿no? Y es bien injusto y es bien como carente de información, digamos, ¿no? Entonces eso también es algo bien básico, ¿no? Por ejemplo, que es importante decir. ¿Y eso se da como por un aprendizaje de conductas dentro de la familia? ¿Cómo se transmite? O sea, esta parte de la epigenética y la parte biológica también de tener familiares, o sea, ¿es por un tema genético o es por un tema de aprendizaje? Ambas, ¿no? O sea, neurobiología y aprendizaje. También un poco de genética, quizás, sí. Sí, porque, por ejemplo, se ve a nivel de trauma, que tiene mucho con suicidio, lo que se ve es que el trauma también hace alteraciones en el ADN. Entonces, si yo soy una persona traumatizada por cualquier razón y tengo hijos, es probable que... Por eso es que hay trauma multigeneracional o transgeneracional. Entonces, si ven esas familias donde el abuelo le pega al hijo, el hijo le pega, etcétera, etcétera, ¿no? O abuso sexual y violación también. Y tú dices, ¿por qué viene tan de atrás? Es porque el ADN
de una persona traumatizada pues va a ir a las siguientes generaciones. Y O eso, adicciones, y eso no o determina, cosas así, nunca ¿no? es determinante, pero sí es un predisponente, ¿no? Claro, como adicciones imagino que es Claro, es un factor de riesgo, no es un determinante, porque, Claro, si no, factor de porque tampoco riesgo. vamos a todo volverlo biológico, Claro. ¿no? Suena a eso, ¿no? Pero sí es un factor de riesgo. Entonces, si en un ambiente familiar se replica esto, también se junta con el aprendizaje social que decías. Y son ambas cosas. Y con todas estas intervenciones, creo, para contextualizar un poco también la pregunta de Fer, cuando hablamos de epigenética, de alguna manera también estamos hablando de cómo podemos cambiar un poco nuestro contexto, ¿no? Nuestras condiciones, sea yendo a terapia, siendo cambiando de ambiente, Sí, sea claro. tomando un fármaco, para que estas condiciones que pueden venir, ¿no?, de estos diferentes lugares de alguna manera cambien y nuestro pronóstico sea diferente, Sí, nuestra vida cambie. totalmente, totalmente. Sí, y eso es algo que creo que los familiares o las personas cercanas a alguien que llegue por ideación suicida o por duelo por suicidio también tiene que saber. O sea, en verdad cualquier humano tiene que saber esto, cualquier persona, ¿no? Pero hay como que incidir bastante en esto también, porque hay familiares que a veces no lo comprenden, porque de pronto es un solo familiar que tiene ideación suicida y no ha habido una historia previa conocida por los demás. O lo invalidan. O lo invalidan o no lo comprenden o no saben qué hacer con el tema, ¿no? Yo entiendo eso porque es bien difícil, pero por lo menos dar esta información es un alivio, porque cuando tú entiendes algo, por lo menos ya le pones un nombre, Claro. y cuando le pones un nombre ya sabes Ya existe, a qué te refieres. Más ¿sí? o menos. ¿Y cómo se trabaja la prevención en sí? O sea, ¿se trabaja solo con la persona, con la familia? A ver, hay varias estrategias de prevención importantes que están basadas en evidencia, que son las que nosotros replicamos. La primera estrategia de prevención, que es la más importante, la que, o sea, así que la investigación la pone pues top y nunca va a cambiar, es limitar acceso a medios. Un medio es aquello que vas a utilizar para suicidarte. Entonces, si la persona quiere saltar, que baje el primer piso. Si quiere dispararse, que le quiten la pistola. O sea, lo primero siempre es eso. Yeah. Tanto es así que en todos los procesos terapéuticos nosotros le solicitamos a los pacientes y a la familia que nos apoye en que el ambiente de la casa sea seguro. Entonces, por ejemplo, yo tengo pacientes quienes han tenido ideación suicida vinculada a cortes, por ejemplo, ¿no? Y ustedes van a las cocinas de estos pacientes y no encuentran ni un solo cuchillo. Claro. O no encuentran cuchillos, o no encuentran pastillas, o tengo pacientes que también viven en edificios altos y tienen que colocar mallas para no saltar, por ejemplo. Eso es la más importante, ¿no? Luego de eso, está claro, la psicoterapia basada en evidencia también, y están también, en realidad, las estrategias de prevención primaria, que son súper importantes. Entonces, tú vas a una comunidad para indagar quiénes están en riesgo y tratas de hacer algún programa de prevención enseñándoles herramientas que pueden utilizar para que no desarrollen la ideación suicida. O sea, lo ideal es siempre la prevención primaria, ¿no? Eso sería el objetivo principal. Pero si es que el proceso suicida se expresa y la persona ya está con ideación, ahí sí tiene que ser limitar acceso a medios, tiene que ser psicoterapia, en muchos casos medicación también. Y una cosa muy importante es darles herramientas a los pacientes, ¿no? Lo que llamamos planes de crisis. Claro. O sea, para que tengan herramientas de regulación para que puedan utilizar. Para esos momentos de crisis. Para que como sobrevivan a dices. la crisis, claro, para que no actúen la ideación, porque en realidad nadie muere por ideación suicida, mueres por conducta. Claro. Entonces, lo que hay que limitar es la conducta, por eso el tratamiento tiene que ser conductual siempre, sobre todo al inicio, ¿no? Esas son como que las más importantes. Si has llegado hasta acá es porque claramente te interesa el cuidado de tu salud mental. Si quieres seguir trabajando en esto a través de una terapia, te recomiendo que vayas a buscar Holística en nuestras redes sociales, que podemos ayudarte con una terapia integral de mente, cuerpo y alma para tu bienestar. Bueno, hablando de esto como de cuidar el ambiente y todo, yo me acuerdo cuando hice prácticas, todavía estoy en la universidad, pero hice prácticas en una clínica psiquiátrica, y me acuerdo que incluso cuando llegaban pacientes con riesgo suicida, en los cuartos ni siquiera le quitaban incluso la tapita al control remoto de la tele, la tapa de las pilas, se la quitaban y le ponían tape, porque con eso habían tenido experiencias que incluso con eso trataban de cortarse, darse daño, o incluso las pastas de dientes, ¿no? Que con el lado de atrás, El borde. con el borde de atrás, que es un poco más firme, un poco más... De acuerdo, de acuerdo. Y eso me hace pensar en lo que hablamos al inicio, el otro lado, ¿no? Que yo le decía como los familiares, gente cercana, pero creo que el término correcto es sobrevivientes. ¿Cómo trabajas el duelo? O sea, ¿cómo se trabaja con ellos después? En terapia, en procesar el duelo, que es muy distinto a un duelo por muerte, por otro tipo de muerte. ¿Cómo se trabaja con ellos? Tú sabes que ahí tengo un comentario que quiero hacer que no tiene que ver con el tema, pero está vinculado. Yo en realidad lo que he aprendido en este tiempo
es que, a ver cómo lo digo, yo no creo, o sea, estoy seguro que no existe, por más que los manuales psiquiátricos digan otra cosa, no existe duelo ni patológico, ni duelo complicado, ni duelo prolongado, ni nada. Duelo es duelo. Duelo es la experiencia normal que cualquier persona tiene luego de una pérdida, en este caso por muerte, ¿no? Lo que ocurre es que hay algunos tipos de muerte que son muy traumáticas o son muy duras y la persona desarrolla sintomatología clínica como consecuencia de la pérdida. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar viviendo un duelo y a la vez puedo tener ataques de pánico, puedo tener pesadillas y puede haber pasado 8 meses y sigo llorando. Que probablemente para alguien en una escuela más antigua sería duelo patológico, duelo complicado, ¿no? No es así, la persona tiene síntomas clínicos como cualquier otra persona que tiene que trabajar en terapia, pero duelo es duelo, duelo es para mí la continuación de la vida después de que alguien falleció, es lo que tú vives después de que una persona ha partido, es eso, no es nada más, ¿no? Pero sí hay características del duelo que son particulares, ¿no? Como por ejemplo sentir 546 emociones al mismo tiempo que nunca has sentido. Yo tengo una paciente que dice hay emociones que no tienen nombre porque es tan fuerte la muerte que tú dices esto nunca lo he sentido y no sé cómo llamar esta emoción, por ejemplo, que a mí me ha pasado también muchas veces. Entonces, no es que yo haga un tratamiento para el duelo en sí, sino más para la sintomatología clínica que acompaña el duelo, ¿no? Ahora, en el camino del duelo sí hacemos cosas que son, creo yo, bien bonitas y bien importantes, ¿no? Como tratar de ver si es que hay algo que la persona necesite hacer con quien partió. Porque puede ser que la persona que quede no esté solo triste, sino que esté muy molesta. Porque piensa que la persona que se suicidó es como que yo pensara, no pensaste en mí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no pensaste en tu familia? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me pediste ayuda? Entonces yo puedo estar muy molesto con la persona que falleció por suicidio también. Entonces, por ejemplo, allí podemos trabajar el perdón. O si tengo a otra persona que de pronto, como parte del duelo, que es muy común también, está atrapada en una rumiación que es muy fea, que es el por qué lo hizo y por qué lo hizo y por qué lo hizo, poco a poco les vamos diciendo a los pacientes, con mucha empatía, claro, que dejen de preguntárselo porque nunca van a tener la respuesta, porque la única persona que lo sabe es la persona que partió. Y eso es importante porque hay pacientes que a veces se quedan atrapados en esta rumiación que cumple dos funciones. Por un lado, es también un poco de evitación experiencial, porque no contacto con la pérdida, sino más bien con esto medio investigativo. Pero por otro lado, también es como tratar de encontrar quién es el culpable, por decirlo de alguna forma, y no hay culpables en un suicidio, ¿no? Por lo menos no de la manera como lo estamos conversando ahorita, ¿no? Hay excepciones, por supuesto. No sé, si yo veo una persona que fue traumatizada por violencia, por abuso, por violación, ya bueno, puedes, claro, sobreentender que fue víctima de demasiado y eso, ¿no?, de alguna forma lo causó, pero en general siempre decimos que no hay culpables para un suicidio, ¿no? Entonces también podríamos trabajar eso, por ejemplo, ¿no? Porque yo he tenido pacientes que realmente en quedarse atrapados en esto hacen cosas que al final son muy difíciles, ¿no? O sea, es como investigar y me meto a la laptop y me meto a la computadora y busco en su ropa y huelo su ropa. Sí, no, o huelo su ropa, o busco personas, o trato de fijarme en toda mi historial en WhatsApp y encontrar esa frase donde yo no le contesté, y es muy doloroso, ¿no? Porque es retraumatizarte constantemente. Claro. Entonces ahí también puedes trabajar eso, que poco a poco vayan distanciándose de esta necesidad, que no es fácil, ojo, ¿no? No es nada fácil, pero también hacemos eso. Claro, no, Pero sí, eso es lo que podría decir para duelo, ¿no? Lo otro ya es los síntomas clínicos que la persona está presentando, ¿no? Claro. Claro, claro, no, sí, me imagino, o sea, ahora cuando me ponía a pensar en un caso también, cuando hablabas de lo de que son patrones que puedes encontrar en una familia, ¿no? Y también me viene a la mente una familia que yo había conocido en algún momento en donde el papá y ahí el hermano, ¿no?, pasaron por esto acá, y en mi cabeza fue como definitivamente tiene que haber algún tipo de relación o algo, y es lo que me quedó pensando en la cabeza, ¿no? Sí, es muy probable, claro. Sí, es muy probable. Eso pasa en muchas familias, ¿no? De repente no con un fallecimiento por suicidio, pero incluso con ideación suicida también. Claro. Sí. De hecho. Bueno, tenemos algunas preguntas del público. Tenemos una pregunta del público. Ya, escuchemos la pregunta. Que del más nuestro público. público es Viera, es nuestra gran Viera. Pero Viera nos tiene algo que decir. Sí, a ver, si bien mi pregunta no apunta a una respuesta específica, porque me imagino que
va a depender de cada caso y de cada diagnóstico, pero pensaba un poco en el caso de la ideación suicida, cómo entender el pronóstico. Ujú. ¿Qué viene? ¿No? ¿Qué suele pasar? ¿Vale? Ujú. Sí. Depende de varias cosas. Primero, por ejemplo, qué tan estructurada es la ideación suicida. Cuando hay una planificación, usualmente el riesgo es bastante más elevado. Entonces, ahí hay una serie de criterios cualitativos de exploración de esta estructuración, ¿no? Entonces, tú le preguntas a una persona si ha pensado cómo, si ha pensado cuándo, si ha pensado dónde, entre otras cosas, ¿no? Si hay muchas respuestas concretas, planificadas, decididas, voy a decir así, establecidas, estamos hablando de un riesgo que es mayor, ¿no? Eso es lo más concreto del pronóstico en cuanto a la posibilidad de que se actúe la ideación suicida. Ahora, ahí también depende de cuántos factores protectores hay, si hay una familia que sea validante, si es que hay un tratamiento que sea óptimo, eso también va a influir un montón. Los diagnósticos también, ¿no? Si es que, no sé, hay por ejemplo un trastorno bipolar, probablemente hay un poquito más de dificultad en regular un poco todo lo que está pasando. Y también hay dos antecedentes que son importantes, ¿no? Si la persona ha tenido intentos antes o si ha perdido a alguien por suicidio, porque ambos son factores de riesgo también. Creo que con eso se puede ver un poco el pronóstico también, ¿no? Sí, eso es lo que se me ocurre. Tenemos otra pregunta del público también, Vamos que con es del gran Diego. ¿Cómo se puede diferenciar de un intento por llamar la atención dicho por la persona que lo intentó y un intento verdadero de querer quitarse la vida? Qué buena pregunta. Tengo una respuesta sencilla. Para mí todo intento de suicidio siempre es un intento de suicidio. Siempre, 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 siempre. Por ejemplo, no sé si, bueno, de hecho conocen el Hospital Casimiro Ulloa. Si han ido, ahí diferencian emergencia de urgencia, ¿no? Entonces es un hospital emergentista. Entonces tienes una urgencia que tú crees que te mueres, pero es urgencia, no te atienden porque hay uno que realmente está peor que la emergencia. Eso es en salud médica, ¿no? En salud mental, el problema más grave, el que siempre es emergencia y el peor, es suicidio. Claro. Entonces ya por definición, como es estado de emergencia, es y punto. Y eso es radical y no negociable, o sea, es emergencia y punto, ¿no? Ahora, si una persona, por ejemplo, como parte de su sufrimiento, porque está pasándola mal, en algún momento tiene una crisis y está tan desconectada que no sabe realmente si es que quiere morir o no quiere morir, porque acuérdense que les decía que hay una parte que se quiere quedar, otra que no, etcétera. O sea, no es tan, como tú decías, blanco-negro. Y dice, no, yo solamente estaba llamando la atención, igual me está comunicando que sufre, ¿no? Entonces, mejor que pase eso para que yo tome medidas preventivas y no haya una siguiente. Eso es lo que pienso. Y deben haber algunos casos también en donde la persona está en ese limbo, en esa duda, que no necesariamente tiene la seguridad y la certeza de que esto es lo que quiere hacer. Todas las personas, pero que o en casi eso, todas. Claro, pero que en eso tiene un intento y se les pasa la mano, ¿no? Y terminan partiendo igual. Puede pasar también. Sí, puede pasar también. Incluso hay una charla de TED que hace un ex rescatista del Golden Gate Bridge de San Francisco, que se llama Kevin Briggs, muy buena. Y él comenta algo que es cierto, que muchas personas que tienen un intento de suicidio, luego de la recuperación, porque evidentemente no fallecieron, cuando les preguntan, creo que, no sé si reporta el 80 o el 90% de personas dicen que se arrepienten en el instante que saltaron. Y eso es una prueba fehaciente de que estas dinámicas internas de que la persona quiere estar y no estar a la vez, y es... Pero eso pasa cada rato, es como que yo, por ejemplo, puedo decir, quiero comer esto y a la vez no lo quiero comer, ¿no? O quiero ir a clase y a la vez no quiero ir. Siempre pasa eso, Claro. es algo normal, con la vida y con la muerte es igual. Y no hay que decidir, Claro, exacto. no hay que decidir, uno puede querer vivir y morir a la vez, y esos son opuestos que coexisten y ya está. O sea, no tienes por qué estar diciendo si quiero o no quiero, porque te genera mucha ansiedad. Es una parte tuya quiere estar, otra parte no quiere estar, y ya está, ¿no? Y tú trabajas con la parte que se quiere quedar y validas a la que no quiere quedarse, tratando de entender por qué, ¿no? Y debe haber, bueno, no quiero hablar por todos los casos, pero imagino que debe haber un gran componente de impulsividad en el momento de hacerlo. En muchos casos lo hay. Y como muchas decisiones impulsivas, de ahí
claramente existe la posibilidad de arrepentirse, solamente que en este caso No se pueden no se arrepentir puede. y eso es un gran problema con el suicidio, justamente. Ese es el justamente primer gran lo problema, porque es muy radical y porque no hay vuelta atrás, justamente. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Álvaro, estamos llegando al final de este capítulo que ha estado muy, muy interesante. Y quería hacerte una última pregunta como para... como que quede un poco como de un mensaje a alguien. Como, ¿qué le dirías a una persona que tal vez está pasando porque alguien cercano pueda estar en una situación parecida? ¿Cómo abordar el tema si es que aún no ha pasado y estás en este momento preventivo? Que se acerque con mucho cariño, con mucho amor, con mucha empatía, que le pregunte si está pensando en suicidarse, que comprenda lo que la persona le va a decir y que le ofrezca ayuda, ¿no? O sea, primero desde el lado, claro, no sé, del amor, del cariño y qué sé yo, y obviamente de ser posible, y ojalá que se pueda, porque no siempre se puede, lamentablemente, por la realidad de nuestro país, pero si fuese posible que busque tratamiento profesional, que lo haga, ¿no? Y creo que lo más importante de todo es entender que la persona que se quiere suicidar no lo está haciendo porque quiera dañar a otras personas, es porque tiene un sufrimiento muy grande, ¿no? Y es como, igual si, no sé, si yo tuve un accidente y, no sé, me duele la pierna porque un carro me golpeó, sufro un montón porque estoy pues con este dolor de pierna, ¿no? Y cualquiera en su sano juicio me diría, vete al hospital, pues, ¿no? O sea, Claro. Casemiro yo, ¿no? Porque estoy mal, ¿no? Porque estoy sufriendo por un dolor que es físico. Entonces es bien raro porque en salud mental no es así, porque estamos en el terreno de salud. O sea, salud mental es salud. O sea, es salud. Punto, ¿no? Entonces es muy raro porque a veces hay como tanta dificultad para buscar esta ayuda. Supongo porque es intangible, no se puede Claro, tocar, qué sé yo. Es algo que llevas por dentro, ¿no? Y que no se ve, no es tan visible. Claro, pero sí lo ves. Sino que, o sea, nadie te dice, no debería dolerte si te has cortado. Claro. Pero sí te dicen, no deberías llorar porque supuestamente, Eres fuerte. claro, por la Tienes que ser invalidación. fuerte, claro. Es muy raro eso, ¿no? Eso cambia con la educación, creo yo. Pero eso es lo que les podría decir. Y que actúen y que exageren. Es mejor exagerar. Cualquier cosa es mejor antes que alguien se suicide. Exageren y lo mejor que puede pasar es que te digan, no lo quiero hacer. Ya, ese es el mejor escenario. Claro. Claro. Eso. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Bueno, muchas gracias a Álvaro, a ti Álvaro obviamente por haber venido, aceptado la entrevista. Gracias a todos ustedes que nos han visto, que han llegado hasta este punto de la entrevista. Si les ha gustado, pues denle un like, dejen un comentario. Si quieren preguntarle algo a Álvaro, pónganlo en los comentarios que nosotros se lo vamos a hacer llegar. Y nada, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias Álvaro por toda tu Gracias a experiencia, ustedes. por compartirlo con nosotros. Gracias. Gracias Joaco y nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.